tremenda advertencia para los beneficiarios del Seguro Social. Así es, señores, los republicanos emiten una advertencia de última hora. Se trata del senador republicano de Alabama, Tommy Tuberville, el cual ha sugerido que los estadounidenses jubilados podrían no recibir su seguro social cuando dejen de trabajar. Algo que de suceder, pues obviamente sería un duro golpe para millones de personas que dependen de estos beneficios mensuales. En sus palabras, afirmó lo siguiente: no, la mayoría de la gente no recibirá el seguro social. Esto es simplemente desafortunado. Fue un impuesto que se impuso al pueblo estadounidense hace años, el cual vendió una lista de bienes, los cuales afirmaron que se iban a encargar de tu jubilación. Estos comentarios llegan en un momento en el cual el futuro del seguro social está bajo escrutinio, y algunos analistas sugieren que sin reformas, los pagos de este fondo podrían disminuir en aproximadamente una década. Un portavoz de la oficina de Tuberville confirmó los comentarios por parte de este senador, y se refirió a los comentarios que hizo sobre el seguro social en el mes de febrero. Tuberville sugirió entonces que es posible que los jubilados no vean sus pagos del seguro social cuando se jubilen. Lo que pasa es que el dinero llega aquí y lo gastamos, él afirmó. Tenemos una deuda de $35 billones. No tenemos dinero. En este organismo, será mejor que empecemos a resolverlo porque pronto tendremos una corrida en esta ciudad. Y habrá alrededor de 150 millones de personas viniendo, afirmando y preguntando, ¿dónde está mi dinero? Como bien sabemos, los expertos afirman que el fideicomiso del Seguro Social puede ver sus fondos agotados dentro de 10 años si no existen nuevas reformas sobre cómo financiar el programa. Steve Goss, actuario jefe del Seguro Social, dijo que si el fondo se llega a agotar, los ingresos que recibe aún alcanzarían para pagar alrededor de un 80% de los beneficios completos. Los estadounidenses todavía parecen querer que se mantenga el seguro social, pero lo que pasa es que han sugerido formas de reformar el sistema. En una encuesta del mes pasado, más de la mitad apoyaba la idea de recortar los beneficios a los beneficiarios que tienen los altos ingresos. Los votantes de estados indecisos como lo son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y hasta de Wisconsin, afirmaron que agradecerían aumentar los impuestos para los multimillonarios, con el fin, pues, de poder ayudar a financiar este programa. Es que mucha gente quiere que el gobierno tome medidas ya mismo, pero no están realmente seguros de cómo. Pero de lo que sí se sienten seguros es que alguien más, o sea, los ricos, deberían hacerlo. Se han ofrecido diferentes ideas para poder lidiar con la seguridad social, el cual, como bien sabemos, presta servicios a más de 70 millones de jubilados. Algunas de las ideas incluyen la formación de una comisión para poder buscar formas de resolver estos desafíos de financiación, o hasta por último aumentar la edad de jubilación. El expresidente Donald Trump sugirió utilizar los posibles ingresos petroleros del gobierno, con el fin de poder financiar el seguro social. Y al igual que el presidente Joe Biden ha prometido que no habrá recortes en el programa, dijo que tal vez quiera que los estadounidenses ricos paguen su parte justa del fondo. Pero bien, tomando en cuenta este tema, exactamente con las últimas palabras sobre que Joe Biden quiere que los ricos paguen más impuestos, estamos hablando de que será algo bastante complicado de lograr si es que esas son sus propuestas, porque recordemos que se viene la temporada electoral. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo es que Joe Biden puede ganar en seguridad social? En noviembre el presidente demócrata se enfrentará al republicano Donald Trump, en lo que para muchos es una revancha electoral, mientras ambos candidatos están aspirando un segundo mandato dentro de la Casa Blanca. Con la contienda ya en pleno apogeo, los candidatos ya han expresado sus puntos de vista muy opuestos, por cierto,
sobre las cuestiones claves que afectan a los estadounidenses comunes y corrientes. Y una de las más pertinentes es el tema de la seguridad social. La administración del Seguro Social ya se está enfrentando a problemas existenciales, ya que tiene previsto que los fondos fiduciarios que pagan las prestaciones a estas decenas de millones de estadounidenses cada año se agoten para el año 2035. Si bien el año 2034 se pospuso, porque en este último informe nos dijeron que iba a ser para el 2035, proporcionó cierto alivio. Más que todo, la enormidad del problema aún persiste. Pero si no se toman medidas, los beneficios podrían llegar a reducirse en una cuarta parte para futuros jubilados. Entonces, ante estos problemas, tanto Biden como Trump han ofrecido diferentes remedios, de los que los votantes de todo el país están tomando nota. Según las últimas encuestas realizadas en el mes de abril, un 48% de un total de 4.000 encuestados afirmaron que sería menos probable que votaran por un candidato que se presentara con la promesa de recortar los derechos del Seguro Social. Pero en aquella misma encuesta, el 36% afirmó que confiaba en Trump con el Seguro Social, mientras que un 41% dijo lo mismo de Biden. ¿Qué ha prometido Biden? En el año 2020, Biden publicó su plan de 4 puntos para el Seguro Social antes de las elecciones de ese año. Pues por un lado su postura se ha mantenido igual, dado que ninguno de los cambios supuestamente propuestos por él ha tenido lugar a lo largo de toda su administración. Revisar la tributación de los ingresos obtenidos por encima de los $400,000, eximiendo los impuestos de los salarios entre los $160,000 y los $400,000, que actualmente el salario que supere los $160,000 no está sujeto a impuestos. Pues en una declaración de la Casa Blanca, publicada a principios de este mismo año, el presidente dijo que estaba comprometido a extender la solvencia del Seguro Social, pidiendo a los estadounidenses, que son los más ricos, que paguen su parte justa sin recortar beneficios ni privatizar el Seguro Social. Luego tenemos cambiar la forma en la cual se calculan los ajustes por costo de vida, para que estos ya no dependan del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos, cambiándolo por el otro índice, que es el índice de precios al consumidor para personas mayores. Luego tenemos impulsar la edad del monto del seguro primario, el cual es el que determina cuánto dinero se recibe en beneficios del Seguro Social. Y por último tenemos aumentar el beneficio mínimo especial para los trabajadores vitalicios con salarios más bajos al 125% del nivel federal de pobreza. En otras palabras, nos dio 4 puntos, 4 propuestas, las cuales obviamente aún no las ha realizado. Entonces, ¿cómo es que Biden puede ganar en este año 2024? Los expertos han dicho que Biden tiene una cierta ventaja en la lucha por el Seguro Social, dado que él ya ha publicado al menos su plan, mientras que las intenciones de Trump para este programa son más misteriosas. Aunque Trump ha hecho comentarios sobre recortar el Seguro Social, algo que él luego retiró, su plan, llamado Agenda 47, describe que no se debe recortar ni un solo centavo ni del Seguro Social ni del Medicare, pero tampoco propone un plan para poder detener la crisis que avecina. Entonces, a diferencia de Trump, Biden tiene un plan del Seguro Social claro, ya algo público, el cual exige apuntalar la solvencia del programa, elevando el umbral de ingresos para los impuestos sobre la nómina. Prácticamente es un buen comienzo, al menos está cubriendo alrededor del 70% del déficit. Los demócratas deberían mirar las victorias históricas del Seguro Social en las elecciones, si es que Biden quiere emular ese éxito en este mes de noviembre. En cierto modo, los demócratas han tenido más éxito cuando se han unido detrás de las características más populares del New Deal. Es más, el plan de Biden de revisar cómo se va a realizar este cálculo del COLA, pues estos sí supondrían cambios positivos y más inmediatos en los importes del Seguro Social, ya que este índice sitúa regularmente la inflación del gasto de las personas mayores en 0.2 del punto porcentual por encima de la tasa que aumenta el otro índice. Puede parecer una cantidad insignificante, pero lo que pasa es que a lo largo de una jubilación de unos 25 años, esto se acumula. Estimamos que una persona mayor que se jubiló con beneficios en promedio desde, el año 1984, habría recibido $13,723 más hasta el 2011, si tan solo
se hubiera utilizado este otro índice.